están conectando. Después son bienvenidos. En este tiempo estuvimos trabajando con esta cuestión de las emociones y ahora entendemos muchas cosas, o mínimamente aquellos que han estado siguiendo se han dado cuenta por qué muchas veces nos sentimos de la manera que nos sentimos, por qué reaccionamos de esa manera, por qué no entendemos si nosotros queremos una clase de vida, por qué estamos viviendo otra clase de vida. Y podemos identificarnos con el apóstol Pablo cuando dice, ese bien que yo quiero, no lo hago, y el mal que no quiero termina siendo miserable de mí. Él peleaba la misma batalla que nosotros. Y hay una autora muy conocida, Joyce Meyer, que escribe el libro El campo de la batalla está en la mente. Y ese es digamos, el campo de nuestro estudio en este tiempo. Es decir, ¿cómo podemos hacer ahora? Ya vimos muchos recursos a lo largo de casi 6, 7 meses que estuvimos trabajando con el tema de las emociones, vimos muchos recursos, cómo enfrentar. Y ahora vamos a tratar de completar, porque como dice la palabra en 1 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a la vida extraordinaria, una vida de exportación, es decir, una vida que alguien pueda decir, wow, qué bien que vive esa persona. Ya todas las cosas nos han sido dadas, por allí nuestras oraciones son bastante complicadas porque nosotros le pedimos a Dios lo que ya nos dio. Y a veces le decimos, Señor, dame fuerza. Ya la palabra dice, a ver, ya te fortalecí, te di mi espíritu. O ahora tienes que fortalecerte en el poder de mi fuerza. A veces nosotros le pedimos que Dios nos dé discernimiento, ¿no? Y Él ya nos dio discernimiento. Por eso necesitamos estudiar la palabra. Y si hay algo que Dios se queja a través del profeta Oseas 4:6, es que, o 4:6, dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Hoy seguimos con la misma dolencia. No ha cambiado el pueblo. En su gran mayoría no tienen conocimiento. Y a ver, ayer hablábamos acerca de este asunto, no, esta mañana hablábamos con un par de hermanas de este asunto. Mucha gente tiene versículos bíblicos de memoria, puede recitarte un montón de versículos, pero su vida es un desastre. ¿Por qué? Porque no funciona así. ¿Y por qué la gente sigue queriendo resolver sus problemas, digamos, recitando versículos? Porque no conoce la palabra. Si nosotros leemos el Salmo número 1, dice que en la ley de Jehová está su delicia. ¿De quién está hablando? De un bienaventurado. Así empieza el Salmo número 1, el libro de los Salmos. Bienaventurado, dice el varón que no anduvo en consejo de malos, no se sentó en la silla de los escarnecedores, no anduvo en camino de pecadores. Dice, eso es lo que no hace. Bueno, pero ¿qué hace el bienaventurado? Bueno, gambetea esas 3 cosas, pero además se va directo a esto. Dice, la ley de Dios es su delicia. No dice las promesas, no los mandamientos. Y se deleita en los mandamientos porque cuando uno obedece los mandamientos, uno descubre que Dios es el consejero por excelencia. Su consejo es digno de ser imitado. En la ley de Jehová está su delicia, pero dice, en ella medita de día y de noche. Entonces está mal grabar versículos bíblicos, no está re bien. Es indispensable grabar. ¿Por qué? Porque ante una circunstancia nosotros procesamos la situación
en base al conocimiento que nosotros tenemos grabado, no con lo que está escrito en la palabra, sino lo que está escrito, como diría, digamos, Dios a Jeremías, capítulo 17:1, grabado en las tablas de su corazón. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos entender que yo necesito estudiar, meditar, obedecer, y entonces voy a tener sabiduría. Una persona sabia es aquella que toma buenas decisiones aún en tiempos difíciles. Aún en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque es alguien que persigue la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios, la palabra temor para nosotros tiene un significado occidentalmente. Nosotros en Occidente el temor asociamos al miedo. Pero la palabra temor en la Biblia significa más que miedo, incluye también, pero es admiración. ¿A quién personas están dispuestas a seguir ciegamente? A alguien que admira y entonces sigue ciegamente. Ese es el fanatismo. ¿Y qué hace el fanático? El fanático solamente ve las virtudes o las supuestas virtudes de alguien. Entonces, pero cuando nosotros conocemos la palabra, nosotros no somos fanáticos, nosotros somos gente entendida. ¿Por qué? Porque el fanatismo ciega el entendimiento, pero el conocimiento de la palabra abre el entendimiento. El fanatismo te roba el cerebro, el conocimiento de Dios te devuelve el cerebro. Por eso nosotros necesitamos cuidar la mente. Hace unos meses atrás hablábamos del cerebro triuno. Y en realidad no es que existe un cerebro reptiliano, un límbico y una neocorteza. O sea, el cerebro es uno solo. Pero a los efectos de comprender se sistematiza de esa manera para que nosotros podamos comprender un poco el funcionamiento y por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué sentimos lo que sentimos, por qué. Bueno, de la misma manera nosotros hoy vamos a definir algunos conceptos que nos van a ayudar a entender un poco lo que pasaba, como hacía el domingo el pastor Vladimir. ¿Qué era esto? El alma, la carne y el espíritu. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar los conceptos de alma, de mente, digamos, de corazón, en términos de la mente, digamos, se repiten algunos conceptos. Entonces nosotros vamos a estudiar ese tipo de cosas. Vamos a leer Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuando la palabra habla de corazón, no está hablando del órgano que bombea sangre, sino en algunos casos se refiere al alma y en otros casos se refieren a algo mucho más profundo en la mente. Cuando nosotros hablamos del corazón, hablábamos de esa parte que podría localizarse en lo que sería el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque allí se graban todas las cosas que gobiernan lo automático de nuestra conducta y lo automático de nuestro funcionamiento, o sea, la fisiología de nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué nosotros vemos una situación y automáticamente nosotros hacemos una lectura y ya tomamos una conclusión? Si a alguien le robaron, qué sé yo, la moto, se dejó estacionada la moto y ve a alguien dando vueltas, mirando, ¿qué va a pensar? Este me está por robar. ¿Por qué hacemos eso? Porque eso se grabó profundamente, no razonamos, es instintivo. ¿Dónde está lo instintivo en nuestro cerebro? En el cerebro reptiliano. Ahí está lo instintivo. El instinto de supervivencia,
digamos, todo lo que nosotros en forma automática no usamos la neocorteza, no usamos el razonamiento. Entonces, el corazón puede ser lo que la Biblia dice el corazón, que es lo más profundo de la mente, pero puede ser también el alma eventualmente. Entonces, cuando en esta parte sería lo profundo, cuando, a ver, ¿por qué nosotros tenemos ese automatismo de pecar? Porque ese pecado se grabó. ¿Cómo se graba? Por repetición. Por eso Dios, cuando quiere hacer buenas grabaciones, le dice a los padres, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No está hablando de sentimientos, está hablando de lo más profundo de la mente. O sea, que sea automático. Vos cuando hablas, automáticamente te salga palabra de Dios. Y para que eso le pase a tu hijo, tenés que hablarle estando en la casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, la atarás como señal en tu mano, como frontal ante tus ojos, la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué vas a hacer? Le vas a repetir, ¿para qué? Para que cuando observe cualquier circunstancia, lo observe desde la perspectiva de la palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Esa clase de pensamientos que salen de su corazón, entonces eso es lo que va a determinar la clase de vida. Por eso cuando el Señor Jesucristo enfrenta a los religiosos de su tiempo, ¿qué es lo que les dice? No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, porque del corazón salen los homicidios, y ahí hace toda una lista de lo que serían el fruto de la carne. Y no está hablando de que de acá sale, ¿por qué? Porque este, digamos, órgano que tenemos aquí no piensa, o sea, no se refiere a sino se refiere sobre toda cosa guardada, guarda su corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí sale. Ahora, obviamente, yo escuché alguna vez que cuando alguien explicaba acerca del corazón de la Biblia, hablaba de que el corazón hablaba del órgano y que estaba protegida por la caja torácica. Entonces daba a señalar que Dios ya guardó nuestro corazón, digamos, en nuestra parte física nosotros teníamos que guardar los programas. Pero eso no es cierto porque esto no piensa. ¿Cuál es el hueso más duro del cuerpo? ¿Saben cuál es el hueso más duro? ¿Alguien sabe? ¿Cuál? ¿Cuál? El hueso más duro del cuerpo es el occipital. ¿Qué protege el occipital? El cerebro reptiliano. ¿Por qué tiene que protegerse? Ahí están todos los programas. Todos los programas que gobiernan la fisiología de nuestro cuerpo. Pero también se guardan los traumas. Pero se guardan también las buenas grabaciones. Por eso la importancia de estudiar. Porque entonces y ahora uno entiende la palabra. Una persona con poca cultura general se pierde un montón de detalles. Y ahí es que nosotros siempre decimos, estudien. A los jóvenes que les digo, estudien. ¿Por qué? Y porque si yo no estudio, mi influencia es pequeña. Pero si yo estudio mucho, yo tengo más recursos, puedo llegar a una psicóloga. Y entonces le puedo hablar de psicóloga de igual a igual. No tanto, pero por lo menos ya puedo. Y va a decir, me está hablando para abajo. Menos mal que acá no hay ni una psicóloga, eso me ayuda mucho. Bien. Efesios 6, 10 al 13. Es un pasaje bastante conocido y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es lo que nos explica, nos cuenta Dios a través de Pablo en este pasaje? Que hay un enemigo que lo identifica como el diablo que está acechando. ¿Qué significa? Alguien que está procurando ver en qué momento te va a atacar. Y nos habla que esa lucha no es contra personas, sino es contra entidades que son espirituales, y ahí establece como rangos en el ejército del enemigo. Principados, potestades, gobernadores de tiniebla, huestes de maldad. Entonces, en este caso, nuestra batalla, cuando se trata de la fe, nuestra batalla es contra un enemigo que es espiritual, nuestra batalla también es espiritual. Porque nosotros no podemos pelear una batalla espiritual con, digamos, con armas que son físicas. ¿Por qué? Porque no funciona. Es como querer darle, que se dorixina a una persona que está con un problema estomacal. No le va a ayudar, le va a pasar el dolor a lo mejor, pero no le va a producir nada que le valga la pena. Entonces, nuestro enemigo es espiritual y nuestra batalla también es espiritual. Entonces, el entender cómo es nuestro enemigo y cómo es nuestra batalla nos permite a nosotros prepararnos. Porque ahora nosotros sabemos que si nosotros vamos a enfrentar, debemos prepararnos espiritualmente. Ahora, vamos a ver qué significa esa preparación espiritual. Segunda de Corintios 10, nosotros tenemos otro detalle muy importante. Todos estos pasajes nosotros hemos estado viendo cuando hablábamos de las distintas emociones descontroladas. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que procura hacer Satanás? Las tinieblas. Lo que va a tratar de hacer es construir fortalezas que nosotros tenemos que derribar. Esas fortalezas son fortalezas mentales. Es decir, si yo pienso mal, mi vida se va para mal. Si yo pienso bien, puedo tomar mejores decisiones. Donde nosotros somos permeables a descontrolarnos, cuando nuestras circunstancias se salen de control y nosotros perdemos el control. ¿De qué perdemos el control? De nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestra conducta. ¿Por qué? Porque nosotros no controlamos casi nada de nuestras circunstancias. Nosotros no controlamos casi nada. Lo único que podemos controlar es nuestra mente. Eso sí podemos hacer. Y por eso tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque justamente el enemigo va a tratar de bombardear nuestra. Entonces, esas fortalezas, dice, tienen argumentos y rebeldía, altivez. ¿Qué es un argumento? Un argumento es una explicación superficial que puede contener muchos errores. El fundamento es algo sólido, eso no le entra agua por ningún lado. Ese argumento es bla, bla, bla.
¿Qué es argumento para Satanás? Las mentiras. Con que Jehová ha dicho que de ese árbol no tienen que comer, de ningún árbol tienen que comer, pues empieza a tergiversar las cosas. Una mentira no es que todo sea mentira, una mentira está compuesto por una buena porción de verdad tergiversada un poquito. Entonces, él va a tratar de edificar patrones de mentiras en nosotros. Y nosotros vamos a dar cuenta un poquito más adelante cómo nosotros se nos ocurrió creer que a los hijos, ¿sí?, no hay que disciplinarlos porque van a traumar sus mentes. Por supuesto, esto tiene mucha cola, ¿no es cierto?, para este asunto. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de nosotros nos hemos criado en hogares donde el castigo físico fue excesivo, donde muchas veces hubo sobreprotección o hubo abandono. Entonces, encontrar un equilibrio a veces es complicado. Podemos tener muchas conversaciones, muchas discusiones sobre detalles de este asunto, pero hay algo que nosotros tenemos que tener en claro. Los errores que tienen que ver con la inmadurez del hijo o por cuestiones que digamos son accidentes, entre comillas, eso no se debe castigar. Si a la criatura se le cayó el vaso digamos, de leche, justo estabas preparado para ir o preparada para ir al trabajo, estabas sobre la hora y tenés que ir a cambiarte, a ver cómo uno reacciona, claro. Y uno está nervioso y ya estamos llegando tarde. Y a veces uno le pega a la criatura por eso y eso no está bien. Pero lo que no se debe tolerar es la rebeldía. Eso no se puede tolerar. Eso tiene que ser corregido y tiene que ser corregido en forma bien, digamos, intencional, bien intensa también. ¿Por qué? Porque nuestro hijo tiene que saber que las transgresiones van a traer dolor. Y es preferible que nosotros le causemos el dolor, que llore él cuando es chico y que nos lloremos nosotros los grandes porque no tienen límites. Tienen que entender los límites. Los límites no se consensúan con el chico, porque ellos no tienen la madurez para consensuar. ¿Desde cuándo la liebre le corre al perro? Los grandes somos los responsables de este asunto. Entonces, por eso hay muchos detalles de esto que, digamos, pueden traer polémica, pero en definitiva, ¿en qué momento nosotros creímos que los chicos se iban a traumar si nosotros le corregíamos? Si le decíamos no. Bueno, pero nos convencieron. Y tenemos una generación de niños adolescentes que son de cristal porque no tienen, digamos, resistencia a la frustración. ¿Por qué? Porque nada se le permitía que sufra. Ay, yo no quiero que mi hijo sufra. Generalmente es una frase femenina, de mamá. No quiero que mi hijo sufra. Pero el sufrimiento es parte del entrenamiento. Ahora, hay sufrimientos que son innecesarios. Hay sufrimiento que nosotros le podemos evitar corrigiendo a la criatura, diciéndole la verdad. Y porque cuando nosotros creemos en mentiras, nuestro hijo después va a pagar el pato. Porque nosotros no le corregimos, pero después el mundo le va a corregir. Y le va a corregir sin contemplación. Por eso necesitamos entender este asunto de la verdad. La mentira es una cuestión clave. ¿Y qué es la verdad? Cualquier argumento que se oponga a esta verdad es mentira. ¿Qué se llama eso? Cosmovisión. Se llaman paradigmas. ¿Qué significan verdades que no se discuten? Verdades que son cimiento y columna de una edificación, de la edificación de una vida, de una familia, de una sociedad. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer Satanás? Tergiversar. Entonces, al sexo, que tiene que ser para el matrimonio, bueno, pero ¿por qué no podemos comer el postre antes que la sopa? A ver, ¿cuál es el problema? Si al fin nos amamos, siempre la mentira de Satanás viene adornado de sentimentalismo y de argumento y decir, no, pero fíjate,
de cuestionar una verdad que Dios dijo. ¿Y por qué Dios pone ese límite? Porque Dios nos conoce, porque Él nos diseñó. Somos hechura de sus manos, oveja de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. David decía, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso para mí. ¿De dónde sacó David? Si David era un pastor de ovejas. ¿De dónde sacó embrión? ¿De dónde sacó, no es cierto, estas cosas? Bueno, alguien se las dijo. ¿Quién se las dijo? Dios, ¿cómo? A través de su espíritu. Les fue contando cosas que ni él entendía, probablemente. Ahora bien, nosotros necesitamos entender esto, que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir ¿qué cosa? Fortaleza. ¿Qué cosa de la fortaleza? Argumento y toda altivez. Entonces, ¿cuál es el arma que nosotros tenemos para poner en evidencia las mentiras? El arma es la verdad. El que no conoce la verdad, cualquiera te mete el dedo en la boca. Yo suelo darle este ejemplo. Yo soy de Barreta, de la provincia de Formosa, un pueblo chiquito, de 15.000 habitantes aproximadamente, y está a la vera de la ruta 81 y del ferrocarril General Belgrano. Un pueblo que se construyó a medida que iban haciendo el ferrocarril. Entonces nosotros somos los que tenemos el pueblo, como decía la Andricina, del otro lado de la vía y de este lado de la vía. Cuando usted ingresa perpendicularmente a nuestro pueblo, usted va hacia unos 300 metros y ahí empieza la avenida 25 de Mayo. A la derecha tiene una laguna, pero que nosotros le decimos el lago, porque somos mandaparte, obviamente. ¿Sí? Es una pobre laguna, pero nosotros decimos el lago. ¿Sí? Está muy bien cuidadito ahora en este último tiempo. Y si usted hace 1, 2, 3 cuadras a la izquierda, va a encontrar el único edificio de 4 plantas, que es la municipalidad. 4 pisos. Y acá, excepto Gustavo y Laura, ustedes ni se imaginan, no hay un edificio de 4 plantas. Tiene una sola y un pedacito que tiene ahí el Consejo Deliberante, que tiene ahí una segunda planta. Pero si ustedes no conocen, ustedes se van a tragar el pescado, se van a tragar la liñada, el reel, el pescador, la canoa del pescador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que es ignorante, uno le puede mentir fácil. Cuando yo empecé a decir la única edificio de 4 plantas, la municipalidad, ya me miraron. Claro, ellos son de Ibarreta, ellos conocen. Entonces, ¿cuándo Satanás me puede meter el dedo en la boca, me puede mentir? Cuando yo no conozco la verdad. Por eso cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás, ¿sí? Le dice, tenés que hacer tal cosa. A ver, ¿por qué no haces tal cosa? Porque escrito está, decía Satanás. ¿Y qué decía el Señor Jesús? No. Esto, porque escrito está, le decía. ¿Cómo se defendió el Señor? Con la palabra. ¿Con qué le atacó Satanás? Con la palabra tergiversada. Por eso nosotros necesitamos conocer cuáles son esas armas. ¿Para qué? Para derribar esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Lo que pretende Satanás es hacerle aparecer a Dios como Dios no es. Es como cuando sobre alguna persona se publica en las redes o en cualquier medio de comunicación una mentira sobre alguien. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Ensuciar su nombre, para que la gente no confíe en esa persona. ¿Qué es lo que trata de hacer Satanás? Argumentos para que la gente no confíe en Dios. O si confía en Dios, que confíe en un Dios hecho a nuestra medida, pero no el Dios verdadero. Bien, vamos a definir estos conceptos que le decía. Cuando Dios dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Obviamente que en la Biblia la carne no se trata de músculo. Y así como corazón se trata de órgano, ¿sí? Cuando es carne no se trata de músculo. Se trata de nuestra naturaleza pecaminosa, que provoca satisfacer deseos egoístas. ¿Qué es la carne? Bueno, Dios no nos creó carnales, Dios nos creó espiritualmente.
espirituales. Por eso, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué significa desnudo? No tiene que decir, no tiene que ver, digamos, solamente con que no andaban sin ropas, sino que andaban en absoluta vulnerabilidad. No había desconfianza. Y ellos no tenían que andar cuidándose de nadie. Ellos no tenían ese asunto de andar tratando de hacer algo que no es correcto. Ellos no tenían ese problema. Entonces viene la serpiente y le dice, ¿con qué Dios? Y ahí mete la duda. Y entonces cuando habla la Biblia de que había un fruto que ellos no tenían que comer, no es la fruta, no era la manzana que nos vendieron en la religión tradicional. No es una fruta, es una decisión. La decisión de dejar de confiar en Dios para escucharle a otra persona que decía algo diferente, porque la serpiente tampoco es la serpiente es Satanás. Entonces nosotros dejamos de confiar en Dios para confiar en Satanás y ahí se descalibró todo nuestro programa con el que nosotros fuimos creados en nuestra mente. Entonces ahí entró la duda, ahí entró la bronca, ahí entró la ira, ahí entró toda clase de mal. Empezamos a atacar, empezamos a cubrirnos, a protegernos. Ya Dios no era nuestra protección, sino nosotros teníamos que protegernos. Y entonces perdimos la condición de hijo para tener una condición de huérfano. Entonces, la carne es esa mente pervertida. Es como a nuestra computadora le entró un virus informático que descalibró, desprogramó la mente, que Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 16, dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nosotros tenemos la mente de Cristo, sí, pero esa mente tiene virus. Ese virus se llama pecado. Y entonces nosotros, ¿para qué vino Jesucristo? Para devolvernos ese orden que nosotros perdimos por causa del pecado. La carne es esa mentalidad de querer hacer las cosas a mi manera, como yo quiero. Y por eso un creyente que le llaman carnal, ¿no es cierto?, es alguien que no quiere someterse. ¿A qué no quiere someterse? ¿Al pastor? No quiere someterse a la palabra, no quiere someterse a Dios. Quiere, digamos, ser selectivo. En esto sí, pero en esto no. Y se transforma en su Dios, que esa es la esencia de la idolatría. La idolatría no es solamente hacerse una imagen de una mujer, de un hombre o de un animal, depende de la cultura y depende de la religión, sino la esencia de la idolatría es que ahora yo soy el que decido qué creer o no creer. Esa es la esencia. ¿Quién es el Dios? Yo. ¡Mua! Y como yo soy el Dios, yo hago lo que quiero. Entonces ahora voy a cortar un pedazo de palo, voy a hacer un asado con eso, y con el resto le voy a hacer una imagen y me voy a postrar y le voy a decir, tú eres mi Dios. Isaías 44. Entonces, cuando hablamos de la carne, entonces es esa parte de nuestra mente que no quiere someterse a las leyes de Dios. ¿Dónde se nota bien esto? En un peleón, en un rebelde. En un rebelde sin causa, obviamente. No en un rebelde que se revela ante las cosas que están mal porque quiere que las cosas estén bien, conforme a la palabra. Entonces, dice, como Daniel y sus amigos. Entonces, a ver, para los amigos de Daniel, ¿ustedes están dispuestos a postrarse ante esta estatua de oro que yo hice al sonar de este instrumento, el otro instrumento? Mira, rey, no hace falta que nosotros te contestemos. No hace falta. Nuestro Dios puede salvarnos de tu mano y del horno de fuego. Y si no lo hiciera, nosotros no nos vamos a postrar. Este asunto terminado. ¿Qué hicieron ellos? Se rebelaron ante el rey. Esa rebeldía está mal, no, está re bien. Y Dios los honró por eso, como lo honró también a Daniel. Entonces, ¿qué es la carne? Entonces es nuestra naturaleza pecaminosa. Esa no era nuestra naturaleza. Ahora nosotros nacemos pecadores. Esa es nuestra naturaleza, pecadores.
Por eso cuando viene Cristo, Él viene a redimir esas cosas, viene a cambiar, a rescatar, a restaurar lo que el pecado provocó. Por eso, dice Juan, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahora bien, ¿qué es el corazón? Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Qué es lo que tenía, qué problema tenía Dios con el pueblo de Israel? Ellos eran unos pecadores empedernidos, ellos hacían, pero bien, mucho entusiasmo tenían ellos para pecar contra Dios. Yo les decía, no vayan por acá, no, no, nosotros vamos a ir por acá. Usted vaya por acá, no, nosotros no queremos ir por ahí. Por eso, cuando en Jeremías capítulo 6, le dice el versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallarán descanso para sus almas. Dice, ¿qué le dice Dios? Miren, hey, pare un poquito. A ver, fíjense, averigüen eso. Anden por el buen camino. Ese es el consejo de Dios. La respuesta de ellos, más dijeron, no andaremos. Entonces, ¿por qué ellos reaccionaban así? Porque el pecado estaba grabado con cincel de hierro, con punta de diamante, en las tablas de su corazón. Estaba en su cerebro reptiliano. Estaba ahí, no sé, y salía automático. A ver, ¿cuántas veces usted contó que parpadeó desde que empezó a estar sentado ahí? ¿Cuántas veces usted parpadeó intencionalmente? Ah, no, no, tengo que lubricar mis ojos, tengo que parpadear un poco. No es automático. Y pasa un momentito y uno, ¿por qué? Porque eso está grabado con cincel de hierro con punta de diamante. Es un programa que viene con nosotros, en nuestro sistema nervioso. Entonces, dice, puse también sobre ustedes atalayas que dijesen, escuchen el sonido de la trompeta. Es decir, estén atentos a la palabra. Jesús dice que Él vendrá, o sea, Pablo dice que cuando el Señor venga, vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios. Es decir, escuchen la palabra de Dios. Y yo que dijeron, no escucharemos, no escucharemos. Entonces, pero no es el pecado que yo pienso, no es el pecado que lo hago automático, eso está en el corazón. Lo que pienso ya es el alma. Ya estoy sacando cuenta y entonces voy a decir, a ver, el viernes tuvimos una situación, había uno de los hermanos que estábamos después de compartir la palabra y la administración, compartimos unos choripanes. Había un hermano que estaba sentado en una, digamos, una cabecera, se levanta para agarrar, digamos, un poco de hielo y pasa otro, ahí nomás le roba el sándwich y se lleva. Eso funcionó dos cosas, el corazón y el alma. El corazón, ¿por qué? Porque estaba entrenado, ya estaba grabado. Y jugó el alma también porque dio la oportunidad. Hizo. Algunos andan diciendo que el pastor hizo eso, pero no es así. Entonces, ¿qué es el corazón? El asiento de nuestras creencias. Las creencias son las que van a determinar los pensamientos recurrentes en nosotros. No los pensamientos que tienen que ver con el razonamiento, que estamos haciendo cuentas, que estamos escribiendo algo, que estamos resolviendo un problema de cualquier índole. No, esos pensamientos que me van a determinar mis valores. Entonces, esas creencias son las que a mí me determinan, lo que me ayudan a ver, a evaluar todas las cosas
de una manera automática. No sé si le pasó a ustedes que su mamá, ustedes estaban a lo mejor jugando con sus hermanos, y su mamá vino, miró la situación y les retó por algo que nada que ver con lo que estaba pasando. O tal vez algunos de ustedes hicieron, yo ya no lo hago más, no lo volveré a hacer. Entonces, es decir, uno miró y de acuerdo a lo que ya está grabado en lo profundo de su corazón, evalúa la situación y ya toma su conclusión. ¿Qué significa? No pensó mucho, no hizo este trabajo. ¿Será que estoy evaluando bien? ¿Será que estoy viendo bien? ¿Será que es cierto lo que yo estoy calculando? Eso ya es pensamiento, es el alma. Sino que ustedes, otra vez están peleando. No estaban peleando, estaban jugando a la pelea. Pero no estaban peleando, no había agresión en términos de maldad, de bronca, sino es como los varones. ¿Y qué a veces hacemos los varones? Nos agarramos a piña, pero no estamos peleando, no sé, no estamos enojados, sino simplemente que nosotros somos brutos y nos encanta la bruteza. Yo tenía un compañero que agarramos y nos poníamos, y acá, pegar de la cintura para arriba, del cuello para abajo, y así, ese era nuestro recreo. Después íbamos a seguir estudiando. El otro era más grande, siempre perdía como en la guerra, ¿no? Entonces, si alguien nos veía, no están peleando, no estamos peleando, estamos jugando, estamos divirtiéndonos. Las mujeres no entienden nada, tienen la cabeza, ustedes no entienden nada. ¿Qué es el alma? El alma es el asiento de los pensamientos, los razonamientos, las emociones, ¿sí? Las motivaciones, la voluntad. Y está influenciado por el corazón y por la carne, por las creencias y los deseos. Si nosotros tenemos nuestra parte espiritual bien afirmado, nuestro corazón tiene buenas creencias, entonces nuestra alma razona en la dirección de lo que creemos. Cuando nosotros nos fuimos disciplinados, educados en la verdad, entonces nosotros somos sin vergüenza. ¿Por qué a mí me salió tan fácil y le pude sacar el sanguchito al hermano, ¿no es cierto? Y en instantáneamente. Porque estaba entrenado de chiquito, yo era ratero. Entonces tengo uña larga. El instinto asesino está intacto. Ahora lo hago por juego, pero antes también era por juego. A ver, ¿por qué robábamos cuando éramos chicos? Para divertirnos. Suelo contar que en nuestro pueblo había muchas plantas de pomelo que nosotros podíamos ir a sacar. No, pero ¿a dónde íbamos a robar con mis amigos? A la casa de don Alfredo Sáenz, que tenía tejido alto con alambre púa arriba y un perro malo adentro. Claro, eso era adrenalina pura. Era bajar despacito, el perro está durmiendo ahí, nosotros... ¿sí? Y entonces después, así cuando se despertaba, subíamos al tejido, ya nos cruzamos la otra vez y nos matamos. Entonces, por eso, hermanos queridos, nosotros necesitamos entender que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar el corazón, no guardar el alma lo guarda el corazón. Si nosotros aprendemos la palabra, meditamos la palabra, la practicamos a la palabra, obedecemos la palabra, nuestra alma es buena. Pero si eso no gobierna la palabra, entonces lo que dice Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Aquí no está hablando del corazón en términos de lo que tenemos grabado de las creencias, sino en términos del alma. Por eso le decía que en algunos pasajes el corazón sería el alma y en otros pasajes el corazón es el corazón. ¿Sí? Engañoso es el corazón. ¿Dónde está el engaño? En el razonamiento. Por eso necesitamos saber cómo funcionamos. ¿Para qué? Para detectar, para saber dónde vamos a ir neutralizando. Entonces están influenciados entonces por las creencias y por los deseos. Si tenemos buenas creencias, entonces vamos a tener también buenos deseos. Nuestra carne se debilita y nuestro espíritu se fortalece. Ya vamos a ver detalles de eso. Entonces, Proverbios 23:7 que mencionamos al principio, entonces dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, tené cuidado con lo que grabás.
Porque de lo que grabaste sale lo automático. De lo que grabaste sale lo automático. Porque hay personas que normalmente ante una situación siempre está mirando lo malo y nunca está viendo la oportunidad. Porque hay personas que son pesimistas por naturaleza. ¿Por qué está la queja y no la gratitud? Porque no fue entrenado para ser agradecido. ¿Por qué? Porque en casa no se le enseñó la palabra. ¿Por qué? Porque los padres tampoco la sabían. Y en el mejor de los casos tenían buena religión. Aunque no existe la muy buena religión, mis hermanos. La religión es mala en sí. ¿Por qué? Porque la religión lo único que trata es de que tu conducta no sea mala. Pero tu corazón está mal. Tarde o temprano tu conducta se va a descarrilar. Es como la persona que, digamos, tiene serios problemas de traumas y trata de controlar su conducta. Un psiquiatra, ¿cómo trata de controlar su conducta? Primero va al psicólogo. Entonces el psicólogo, ¿qué le dice? Ahí tendría que venir explicando un poquito ese asunto. ¿Pero qué le dice el psicólogo? Le da tips. No, tenés que pensar esto, tenés que pensar aquello, no, tenés que pensar esto. Pero claro, le sirve un tiempito, pero cuando viene una crisis, otra vez está como cuando venimos a España. Y cuando ya se pone inmanejable, tiene que mandarle al psiquiatra porque el psiquiatra va a darle una medicación para controlar la conducta, para controlar las emociones. Pero es artificial, no resuelve el problema. Es como una persona que va, ¿no es cierto?, con 40 grados de fiebre. Si solamente le tratan la fiebre, no le tratan la infección, la fiebre va a volver. Entonces tiene que resolver lo profundo. Y el pecado no se resuelve con terapia, se resuelve con arrepentimiento, con perdón, con ponerse en el camino de Dios. No hay otra, no hay otra solución. Entonces, la batalla en la mente será por quién tiene el control de nuestros pensamientos. ¿Qué va a tratar de hacer Satanás? Mostrarnos todas las circunstancias, va a apelar, ¿no es cierto?, a todos los recursos que él tiene para que nosotros nos enfoquemos en lo malo y nos veamos las oportunidades. Que nosotros nos concentremos en el hoy, en el ahora y tratar de resolver, no me quiero sentir mal. Va a tratar de que no tenés que sufrir. ¿Por qué? Porque vos naciste, porque tenés un Dios grande, vos naciste para vivir bien. Esa es la mentira de Satanás a través de muchos pastores. Porque si vos traes tu diezmo y digamos, y si pactás un poco más de plata, Dios te va a dar el cuádruple. Eso es la mentira de Satanás a través de enseñadores de la palabra supuestamente. De los cuales Pablo dice, su Dios es su vientre. Por eso nosotros necesitamos cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón significa cuidar qué estás creyendo. ¿Qué estás creyendo? Porque si tenés buenas creencias, tu vida, a pesar de las cosas que te pasen, tu vida va a ser buena. Entonces, la batalla, ¿dónde está? ¿Quién controla tus pensamientos? Porque quien controla tus pensamientos, controla tu vida. Y si nosotros, digamos, nos entrenamos para identificar los pensamientos que nos traen una satisfacción, una paz profunda, y nosotros identificamos aquellos pensamientos que nos traen una paz ficticia o nos traen realmente un descontrol en nuestras emociones, entonces si nosotros podemos identificar, vamos a identificar la mentira. ¿Por qué? Porque nunca un pensamiento que tiene que ver con la palabra nos va a traer congoja, nos va a traer inseguridad. ¿Por qué? Porque la palabra hace exactamente lo contrario. Cuando usted lee en el Salmo 19, 7 en adelante, dice que la palabra de Dios es la que convierte al alma. ¿Qué significa convierte al alma? Que hace que sus pensamientos que eran malos ahora son buenos. Convierte al alma, le cambia al alma. La palabra de Dios hace que esa persona que estaba descontrolada ahora es una persona fructífera. Pero dice, hace sabio al sencillo. ¿Qué significa sabio al sencillo? Que hace sabio aún a una persona poco escolarizada. Pero es una persona que toma buenas decisiones. ¿Por qué? Porque sabe cuáles son los mandamientos y eso funciona.
Ahora, pero pastor, yo cuando empecé tuve problemas con toda mi familia, claro, obvio. Si los enemigos serán de tu propia casa, dice la palabra. Obviamente, pero ese no es por obedecer la palabra que tenés los problemas, sino por vivir en un mundo que está patas para arriba. Pero aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo y los otros serán condenados. Bien, segunda de Corintios 10:5 nos habla, ¿no es cierto?, acerca de la necesidad de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿dónde está el secreto? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Significa que, a ver, yo estoy con una situación de que tengo una tremenda inseguridad, no sé qué va a estar pasando en casa, seguramente que estarán robándome y yo estoy acá. ¿Ese pensamiento podemos tener? Sí, claro que sí. ¿Y cómo nosotros neutralizamos ese pensamiento? Pues la verdad, ¿qué dice Dios? Que Él nos guardará de todo mal. Pero nosotros también vemos que muchas veces no nos guardó de todo mal. ¿Y por qué a veces Dios no nos guarda? Y porque nosotros necesitamos ser entrenados. En la vida nosotros aprendemos ¿cómo? Con dolor. A veces el dolor es más intenso, a veces el dolor es menos intenso, a veces el dolor no nos damos cuenta, pero por ejemplo, un examen y nos llaman los amigos, vení a jugar a la pelota. Los muchachos, ¿qué da más gusto? Estudiar matemática, química, física, historia, geografía, psicología, didáctica, o jugar un partido de fútbol. Estudiar, por supuesto. Minga. Uno, a ver, ¿qué disfruta? Jugar un partido de fútbol para los varones y los máximos chapulín. Y entonces nosotros tenemos que sufrir, nos tiene que doler que nosotros nos quedamos a estudiar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos aprobar la materia. Entonces nosotros aprendemos a gestionar el dolor para que el dolor sea nuestro aliado y no nos juegue en contra. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Cuando nosotros tenemos pensamientos claros, porque nuestras creencias son firmes. Bien. ¿Cómo operan las tinieblas? Porque ahora nosotros tenemos algunos conceptos que estuvimos haciendo, ahora vamos a ver cómo las tinieblas nos atacan. Apocalipsis, capítulo 12. Versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, ¿dónde quiero concentrarme? ¿Quién es el desgraciado? El diablo, llamado Diablo y Satanás, serpiente antigua, el gran dragón, el cual, ¿qué hace? Dice, engaña al mundo entero. Entonces, la primera estrategia de Satanás es el engaño. Es tratar de que nosotros creamos una mentira. Porque si él logra que nosotros creamos una mentira, ya nos engañó. Ese es el primer paso. Entonces, el Señor Jesús en Juan 8:44 dice que nosotros somos de nuestro padre el diablo cuando estamos sin Cristo. ¿Por qué somos de nuestro padre? Porque nosotros queremos hacer todos los deseos del diablo. Cuando nosotros estamos sin Cristo, nuestro padre no es Dios. Como los chicos con la escuela bíblica, mi padre es Dios y yo le exalto. No, mi padre es Satanás y él me vacuna. Entonces dice, y los deseos de su padre ustedes quieren hacer. Él dice, es un mentiroso y es el padre de la mentira. Él es un mentiroso y es el padre de la mentira. O sea que Satanás, su esencia es la mentira. Es un mentiroso. Entonces cuando nosotros creemos en una mentira, nosotros estamos creyendo a Satanás, literalmente. Cuando nosotros enseñamos mentira, estamos trabajando para Satanás. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No se hagan mucho maestros de ustedes, porque recibirán más condenación, decía el Señor Jesús. O sea, cuando nosotros nos paramos en este lugar para enseñar, hermanos queridos, nosotros tenemos que andar con sumo temor y temblor. ¿Por qué?
porque Dios nos da un lugar de privilegio, pero ese lugar de privilegio hay que pagarlo con temor. Cuando nosotros creemos mentira, entonces nosotros ahí mordimos el anzuelo y nos quedamos enganchados. Y ahora vamos a analizar así un poquito. ¿Cómo es posible que haya gente que crea en la ideología de género? A ver, ¿cómo puede una persona decir, yo soy mujer, pero en realidad yo me siento hombre? ¿Cómo puede decir un hombre, yo estoy en un cuerpo equivocado? Eso no es decir yo, que la fantasía de esa persona y cuando se van a orinar se terminó la fantasía. Flor de la B, cuando va al baño se le terminó, ya la mujer más, digamos, influyente, es mujer. No, no es mujer, no es mujer. Bueno, pero yo me autopercibo, eso es un engaño, no es cierto. O sea, ese es el punto, no es cierto. Por más que le diga, si esa persona que se autopercibe varón y es mujer, o se autopercibe mujer y es varón, muere, le entierran. Dentro de 20 años sacan sus huesos, le hacen ADN, ¿qué van a decir? Le hacen ADN y van a decir, este era un hombre de 30 años cuando murió aproximadamente. No, pero acá hay un gen que dice que se autopercibe. No existe eso. No existe. ¿Cómo es posible que nosotros podamos creer en esta frase, el uso recreativo de la marihuana? Va épico, crea. En guaraní dice, ¿qué es lo que es esto? A ver, ¿cómo? A ver, uso recreativo de la marihuana. O sea, en vez de decir, nos vamos a meter una buena drogada, no, nosotros no somos drogaditos, nosotros, eufemismo se llama. ¿Qué es el eufemismo? Es el autoengaño y encima queremos engañar al resto y nos le engañamos algo a aquellos que andan con cualquier cabeza. A ver, ¿de dónde sacamos el uso recreativo? ¿Dónde nosotros, digamos, creímos que el aborto es la interrupción del embarazo? No, es la finalización del embarazo, no es la interrupción, porque si uno interrumpe significa que después uno puede continuar. Pregúntenle a esa criatura a ver si se puede continuar después de lo que le hicieron. Eufemismo, mentiras. Que ahora podemos hablar como hasta con bastante libertad. Pero hace un par de años atrás, bueno, decíamos esto de público y si algún feminista viene y te meten en las pestañas, te llevan. Entonces, y aunque la mentira esté, digamos, respaldada por la fuerza pública y por el que millones le sigan, una idea tonta, aunque la sigan millones, sigue siendo una idea tonta. La mentira, aunque la sigan millones, sigue siendo mentira. No cambia la verdad, porque las verdades y las mentiras no son democráticas. ¿Es verdad o no es verdad? Punto. ¿En qué momento nosotros creímos que el sexo nos va a traer libertad? Para todos aquellos que hemos vivido una vida sexual libertina, ¿qué es lo que buscábamos en eso? Ser feliz. ¿Qué es lo que encontrábamos? Vacío después. Vacío. ¿Qué hace una persona que persigue el dinero? Si no alcanza, se siente horrible porque no alcanzó. Pero si alcanza, tampoco decide por qué. Porque siempre quiere más. Siempre quiere más. Por eso la famosa frase de Rockefeller, ¿con cuánto dinero uno puede ser feliz? Con un poco más de lo que tienes. La respuesta de él. Un super mega archimillonario casi como nosotros. Bueno, no tanto. Entonces, ¿en qué momento nosotros creímos que el poder puede hacer feliz a las personas? Todo el mundo sabe que eso no es cierto, pero ¿por qué entonces tanto andamos detrás de estas cosas? ¿Cuál es la respuesta? Nada, nada. ¿Qué solemos decir los papás? Que trabajamos un montón para tener muchas cosas. ¿Por qué trabajas tanto? Para dejarle a mis hijos. ¿Serio?
¿Creemos eso? Sí. ¿No? Convencidos estamos, pero en realidad lo único que estamos tratando es de perseguir esa paz, esa llenura que nosotros necesitamos a través de logros. ¿Cuál es el resultado? Vacío. Entonces llega un momento en que digamos, esa burbuja se nos rompe y nos pegamos unos porrazos, el matrimonio se va a la miércoles, y los hijos por allá. Entonces, por eso, hermanos queridos, nosotros necesitamos entender cómo opera Satanás. Satanás lo que va a tratar de hacer es que nosotros creamos una mentira. ¿Y cómo lo va a hacer? En forma sutil, pero también en forma grotesca. Si no entras por seducción, vas a entrar, ¿no es cierto?, por persecución. ¿Por qué mucha gente permitió que a sus hijos le enseñaran esa basura de ideología de género y sabía que era mentira? ¿Por qué? Por temor. ¿Por qué no se enfrentaron y permitieron que le digan todo ese tipo de cosas y esté en manos de gente que estaba, digamos, moldeando su mente? ¿Cómo se le ocurrió a tanta gente no rebelarse? Porque cuando lo que no entra por seducción te va a entrar, ¿no es cierto?, por presión. Satanás va a usar todo lo que tiene a su alcance. ¿Y qué es lo que tiene a su alcance? El mundo entero está bajo el maligno. Lo dice Juan hace 2000 años. Entonces, ¿qué hicieron estos últimos gobiernos? Abrieron la puerta a todas estas cosas. Y entonces se fue escalando las leyes. Primero enseñaban, después ya obligaban. ¿Por qué? Y porque Satanás usa todas las estructuras de poder que no estén bajo personas que tengan palabra de Dios y tengan firmeza de esa palabra. Lucas 4, 1 y 2. Nosotros vamos a ver la segunda estrategia. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde fue bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Primera de Tesalonicenses 3:5. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, dice Pablo, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y Primera de Corintios 7:5, ¿qué nos dice? Hablando esto a los esposos, no se nieguen el uno al otro. No está hablando del mate por las dudas. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntarse en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No está hablando, ¿cierto?, de los esfínteres. Entonces, porque nadie va a ser tentado, ¿no es cierto? Ahí me estoy aguantando de hacer pis, ¿no es cierto? Viene Satanás, hazte pis en la ropa, no existe eso. Entonces habla de las relaciones íntimas. Entonces, el segundo paso de Satanás, primero te engaña, te prepara la mente y segundo te prepara la oportunidad. Teniendo en cuenta esto último que leímos, 2 esposos están 2 semanas sin tener relaciones y aquel que es más fiestero está más inquieto. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice Pablo? Hey, vayan, tengan fiestita. ¿Para qué? Para que Satanás no le vaya a presentar a él, ¿no es cierto?, otra Eva, ¿sí?, y
digamos, Satanás le vaya a poner a Eva otro Adán. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la tentación? ¿Sí? Esa acción de Satanás para incitarnos a satisfacer nuestras necesidades que son, digamos, lógicas, que son humanas, que están bien, necesidades reales, lícitas, pero que lo hagamos de manera ilícita. Ahí está el punto. Entonces, tener, digamos, deseos sexuales, ¿está mal? Pregunto. ¿No? ¿En serio que ustedes hacen eso? No. ¿Y por qué entonces hay tanta sífilis, tanta sida, tanta gonorrea? ¿Acaso ese es digamos, el premio de Dios para las relaciones íntimas? No. Las relaciones sexuales son un diseño extraordinario. Yo digo siempre del Señor, repasar. Estuvo re bueno eso. Tu creación está buenísima. ¿Sí? Tus diseños son incomparables, pero Dios tiene reglas. ¿Cómo? En el matrimonio. Antes no, fuera tampoco. En el matrimonio. Todo lo que vos quieras, no hay problema. Administración de cada uno. ¿Cuál es el problema de Satanás? Sí, le dice al muchacho, pero también, mira que ella, mira cómo te mira, mira, está re bueno, ¿sí? La tentación. Para satisfacer ese deseo que está bien, pero hacerlo de una manera que no está bien. Entonces, esa es la tentación. Ahora, la tentación siempre va dirigida a la carne, a esa parte de nuestra naturaleza pecaminosa no redimida por la palabra de Dios. No, digamos, esa parte de nuestra mente que no está sometida a la palabra y tiene complicidad del alma no regenerada, no santificada. Entonces, una persona que no tiene palabra de Dios, que le gobierne, va candidato al título. Pero no solamente en lo sexual, la lengua, mala intención, robarle el sándwich al hermano, no querer pagar la cuenta, querer comprar lo que no podés porque no tenés el dinero. Tenete en cuenta no pagar la cuenta. Entonces, por eso la tentación va a ir dirigido a que nosotros tengamos crisis, que nosotros tengamos problemas evitables. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que cualquier tentación que Satanás pueda venir a traernos es a nivel humano. Dice, pero fiel es Dios, que nunca le va a dejar ser tentado más allá de lo que puedan resistir. Entonces cuando nosotros decimos, y es que no pude, es mentira, otro Pedro con ese hueso. No es cierto. No es que yo no pude, no quise. Famoso el hombre decir, mi amor, no sé lo que me pasó. Mamoñabe. ¿Qué significa mamoñabe? Vos no más sabes. A ver, cuando un hombre le engaña a la mujer, va en bicicleta y de repente cayó desnudo en una cama, al lado de una chica que también está desnuda. ¿Así funciona? Íbamos en bicicleta, ¿no es cierto?, alabando al Señor y salió una mujer, ¿no es cierto?, con una pistola y a punta de pistola me metió en el dormitorio. No, se empezó, híjole, que está buena esa creación de Dios. ¿Qué fue? Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿De dónde son? Ah, ¿a dónde fue? Entre la primera tentación y la consumación
pasó un tiempo donde nosotros andábamos entusiastas que nos pase. Nosotros queríamos que nos pase, estábamos buscando que nos pase. Entonces, no sé lo que me pasó. Por supuesto, eso nunca a nosotros nos pasó ni nos volverá a pasar. Eso le pasa a los otros de otras iglesias. Entonces, fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación vendrá la salida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, para aquellos que tenemos palabra de Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo va a decir, no, te va a alertar, te va a poner nervioso, te va a entrar en lucha. ¿Por qué caemos en la tentación? Caemos en la tentación porque no nos aferramos de la palabra. Dejamos de creer que las consecuencias que puede llegar a tener. Santiago 1, ese es un pasaje muy áspero. Ese no se recomienda leer en las congregaciones. Porque Santiago es nada, muy extremista ese tipo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a los que le aman. ¿Qué pasa cuando hablamos de la tentación en una situación? Este versículo desapareció de nuestra vista. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, no es que Dios permitió la tentación. Nada que ver. La palabra dice que no es eso. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué es lo que es? De su carne, de sus malos deseos, después de haber concebido, se le ocurrió, da a luz el pecado, lo ejecutó, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo perfecto proviene de Dios. Dios no puede traer tentación. Satanás es el tentador. Como lo vimos en la palabra. Lo tercero que hace, ¿cómo es? Te engaña, te tienta, caes como Gil y ahí te acusa. Yo les contaba esa noche que soñé que le había engañado a Andrea. Yo estaba con una mujer sin rostro, sin cuerpo, pero yo sentía que, o sea, no he visto nada, pero en mi sueño yo me vi a mí y yo estaba teniendo relaciones con una mujer. Así cortito, fugaz, al momento siguiente yo estoy en una angustia enorme. ¿Cómo pude haber hecho al Señor esto? ¿Después de dónde me sacó? ¿Cómo le pude haber hecho a Andrea estas cosas? Y de repente comienzo a despertarme en una angustia extraordinaria y ese momento se corta la luz y había una oscuridad muy oscura y, así dice mi hermana, y digamos, yo no sé si estoy despierto o estoy dormido y entonces empiezo ahí y poco acá y estaba Andrea. Me vino el alma al cuerpo. O sea, ese sueño ilustra haber caído en la tentación y el diablo dice, con desgraciado, ¿qué es lo que hiciste? Entonces, ¿quién es el acusador? Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador que está día y noche acusando a los hermanos. Zacarías 3:1 dice que el sacerdote Josué estaba delante de Dios y Satanás estaba acusándole. ¿Quién nos acusa? El piojoso. ¿Sí? Es decir, nos engaña, nos tienta y después nos acusa. Entonces, hermanos queridos, Satanás usa la Biblia para acusarnos en la mente. Viste que yo he estado creyentón, no serví. Caemos en la tentación y viene ese pensamiento de soy una porquería, no sirvo para nada. ¿Sí? ¿Qué clase de creyente soy? ¿Por qué? Porque él ataca nuestra mente en pensamientos en primera persona, como si fueran nuestros pensamientos, pero nosotros estamos respondiendo a una preparación que Satanás hizo de engañarnos, y creímos en la mentira y después funciona como la verdad. Y entonces en algún caso
Satanás, ¿qué va a tratar de hacer? Que nosotros quedamos convencidos en ser creyentones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser estos creyentes carnales, cristianos carnales. No existe el cristiano carnal, o es cristiano o es carnal, no puede ser las dos cosas a la vez. Y es como que es el mentiroso, qué honesto que es. No existe. ¿Sí? Entonces, él va a procurar convencernos de que nosotros sí somos malos, pero no tanto. Entonces nos adormece y nos tiene cocinados. Por eso en Romanos 8, 5 al 9 nos habla acerca de aquel que vive en la carne y aquel que vive en el espíritu. El que vive según la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción. El que vive según el espíritu, vida y paz. ¿Por qué? Porque dice la carne no puede sujetarse a la voluntad de Dios, no puede, no tiene capacidad. Entonces, cuando nosotros andamos carnales, es lo que Satanás puede hacer. Es engañarnos, tentarnos, acusarnos. ¿Y después qué hace? Estamos hechos percha y a los pocos días otra vez nos tienta con la misma cosa y nos vacuna otra vez. Vuelta otra vez. Yo sé que el dinero no me soluciona el problema de paz. Sí, pastor, pero yo cuando tengo un día estoy nervioso, claro, pero el problema no es el dinero, el problema es que no confiamos en Dios, no es la falta de dinero lo que nos desestabiliza cuando nuestras cosas se ponen feas. No son las circunstancias las que nos desestabilizan, lo que desestabiliza es nuestra falta de relación con Dios, es nuestra falta de creencias profundas. No creemos en Dios, entonces Dios no nos trae paz. Entonces viene, así como cuando viene la luz, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos desestabilizamos por las circunstancias, eso es un síntoma de que nuestra fe está mal. El problema no es la circunstancia, es nuestra falta de conexión con Dios. Entonces, yo no puedo manejar las circunstancias, lo único que puedo manejar es mi relación con Dios. Por eso, el que vive en el Espíritu conectado con Dios tiene vida y tiene paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué pasa? Está todo pata para arriba, pero yo estoy en paz. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios tiene el control. Algo Él va a hacer, algo va a permitir, algo me va a enseñar, pero yo saldré probado como el oro, como decía Job. ¿Por qué? Porque en realidad la mayor cantidad de crisis no es por lo que pasó inicialmente, sino nuestra respuesta a la crisis lo que hizo que fuera las cosas mal. Un matrimonio, ¿por qué termina tirándose los platos? Si uno le pregunta, ¿cuál fue el problema? No se acuerda. ¿Cuál fue el disparador? El disparador tal vez fue una discusión. Y entonces cada uno se empezó a endurecer, cada vez se empezaron a alejar, una palabra más, otra palabra más, y después un día, ¿no es cierto? Va un garrote, agarra una tijera, alguien le corta, etcétera, etcétera, y bueno, y termina todo mal. Entonces, pero no fue el problema, sino cómo respondimos al problema, con qué plataforma de creencias respondimos a nuestras circunstancias. Satanás conoce nuestras debilidades, nuestras inseguridades, nuestros temores. Por ahí hay alguna, falta unas S, pero para que me entre toda la frase, pues le saco alguna S, no es problema de falta de ortografía. Usa la verdad, escuchen esto, usa la verdad, la tergiversa, y eso lo convierte en pensamiento en primera persona. Fíjense cómo hace. Sabe nuestros temores, sabe nuestras debilidades, nuestras inseguridades, y entonces usa una palabra que es verdadera, pero la tergiversa. Y entonces después nosotros creemos en la mentira y claro, imagínense, el que cree en una mentira siempre se va a estampillar. Por eso Efesios 6:16 nos habla de los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos de fuego del maligno? Pensamientos. Pensamientos. ¿Por qué es necesario nuestras creencias? Porque nuestras creencias determinan la clase de pensamiento. Cuando yo tengo creencias, la verdad está bien creída, bien grabada, entonces viene la mentira, la detecto. ¿Por qué, digamos, para Gustavo y para Laura, en la municipalidad de 4 pisos de Allende se reían?
Claro, porque no es cierto. O sea, ¿pero por qué? Ustedes ninguno pensaron, salvo alguno que ya les dije ese mismo ejemplo, entonces ya saben ya que no es cierto. Entonces de ahí es la necesidad de que nosotros conozcamos la verdad. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, Satanás se va a tomar el tiempo que sea necesario. Él no está apurado como nosotros. Él es paciente. Si nosotros no le damos chance hoy, mañana va a venir otra vez. No le damos chance mañana, pasado va a venir otra vez. Él no tiene problema. Él va a usar todos los recursos. Y si no puede vencerlo, ¿qué va a hacer? Va a seguir intentando otra vez. Entonces, nosotros tenemos que saber esto. De acá hasta que demos el último pataleo de este mundo, vamos a seguir peleando. Ahora, si Satanás logra engañarnos, va a edificar fortalezas mentales para gobernarnos. A ver los problemas de pánico que tiene la gente. ¿A qué le tiene miedo? ¿No sabe? Eventualmente dice, no tengo miedo que cuando yo sea viejo, sea vieja, me pase estas cosas. ¿Dónde está el uso del razonamiento más básico? Pierde. Te roba el cerebro. El engaño te roba el cerebro. Y andamos pensando que nosotros necesitamos... ¿Usted vio alguna vez una mujer llorar por un tipo que le pega? Yo he visto varias. ¿Qué tiene en la cabeza esa mujer? Engaño. Cree que no puede vivir sin la porquería esa. Cree que si esa porquería no viene a la casa y le pega otra vez, ella no puede vivir. ¿Qué le pasó a esa persona, a esa mujer? Está engañada. No me estoy burlando. Lo último que haría es burlarme de una mujer, no siento golpeada. ¿Pero por qué? Porque, claro, porque funciona así. Gobierna. Los complejos de inferioridad. A ver, hay algunos complejos de inferioridad, entre comillas, que, digamos, tienen mucha lógica. ¿Por qué tiene mucha lógica? Por la mentalidad, por la cosmovisión, por la filosofía de este mundo, donde dice que las mujeres para ser lindas, ¿qué tienen que ser? Flacas. En lo posible, rubias. ¿Y qué tienen que tener? Éxito. ¿Y qué le dice? Vas a ser feliz. ¿Cómo tiene que ser el hombre? Como yo. Entonces, el complejo de inferioridad de muchos tiene lógica por la filosofía de este mundo, pero cuando conocemos la palabra, ningún complejo de inferioridad tiene lógica. ¿Por qué? Porque cuando yo sé quién soy, identidad, cuando yo sé cuál es mi propósito, entonces yo sé que tengo todas las cosas que para que yo pueda cumplir el propósito y ser feliz. Yo no voy a ser feliz siendo más musculoso, le intenté, no pude. ¿Por qué? Y porque genéticamente yo nunca voy a una caja grande. ¿Por qué? Porque genéticamente no me da. Yo puedo tener tal vez músculos en los brazos, pero acá caja voy a ser chica siempre. Es genético. Yo quería tener el pelo lacio, me hacía la toca, parecía, digamos, lambida de vaca, amigo. Yo quería tener el pelo como Richard Clayman, negro, pelo chuzo, pelo, digamos, parecía el garro mal podado. Y yo quería ser como Richard Clayman. Claro. Porque los rubios de pelo lacio eran los que ilustraba Richard Clayman, ¿no es cierto? Era el modelo. Y yo, claro, me comí el garbanzo. Entonces, la confusión de género es resultado de haber creído la mentira, el engaño. Y esto siempre va a procurar que no logre que el propósito de Dios en tu vida, no logres ser una persona que anda cuchillo entre los dientes, alguien que donde está va a ser de influencia positiva hacia Dios siempre. Él va a tratar de que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida, porque cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios, le pateamos el trasero al desgraciado. ¿Qué hacemos? Hacemos que la gente que está bajo su garra, nosotros podamos rescatarlo en el nombre de Jesús. Y si no puede detenernos, va a tratar de identificarnos. ¿Qué va a tratar? De distraernos. O si no, nos va a tratar de acelerar. ¿Sí? Entonces, empezamos a hacer mucha la tarea de Dios y no estamos con Dios. Tarde o temprano nos están pillando.
Cuando nos lentifica, tarde o temprano nos enfriamos. Él va a procurar que nosotros no tengamos esa conexión con Dios. ¿Por qué? Porque desconectado de Dios, tarde o temprano estamos en sus manos. Por eso necesitamos entender, conocer, para saber dónde nos va a invocar. Si usted sabe que acá, en este barrio, roban motos, ¿usted va a dejar la moto ahí? No, usted va a tener la moto ahí para verla. ¿Por qué? Porque va a tener precauciones porque usted sabe dónde está habitando, en qué ámbito se está moviendo. Él va a tratar de hacerte religioso, porque una vez que perdés la conexión, ¿cómo te sostener en la iglesia? Religioso. ¿Y qué es un religioso? Un religioso es el que está midiéndole a todo el mundo su espiritualidad y se mira su espiritualidad. Y a veces usa para enrostrarle al otro y a veces usa cierto, yo nunca llego, yo nunca llego. Entonces, ¿qué es una persona? Es una amargada, parece hincha de River, hincha de Taller. ¿Qué pasa? Entonces, va a tratar después, claro, porque al religioso no hay ninguna iglesia que esté bien. No, acá no hay amor. Acá no se siente el espíritu. ¿Qué va a sentir el espíritu? Si está más frío que en el freezer. Entonces se va de la iglesia a buscar otra iglesia y va dando vuelta y tarde o temprano sale porque no hay ninguna iglesia acá en el lugar donde yo pueda congregarme porque yo tengo otro nivel espiritual. Por supuesto, cuando te saca la iglesia te destruye todo. Te mete en la oscuridad y terminás como Bartimeo al costado del camino, ciego, mendigando. ¿Cómo enfrentamos estos ataques? Hermano querido, acá se pone lindo. ¿Quieren saber cómo nosotros vamos a enfrentar estos ataques? No te pierdas el próximo miércoles. Hermanos queridos, creo que esta serie va a estar muy apasionante. Pero esto yo puedo hacer, digamos, todos los esfuerzos, le puedo pedir al Señor que abra mi entendimiento, que yo pueda darle la mejor manera, prestancia, etcétera, etcétera. Pero si esto no vas y no revisas otra vez en la casa, si no estudias los pasajes, si no grabas los pasajes, meditas, vuelves a... Hermanos queridos, oidor olvidadizo, dice la palabra. No vamos a aprender. ¿Qué tal estuvo el miércoles pasado? ¿Quién estuvo el miércoles pasado? ¿Alguien estuvo el miércoles pasado? ¿Ahí? ¿Uno? El jueves pasado, ¿quién estuvo? Los que no estuvieron, ¿estuvieron escuchando? Claro, es decir, el que vino, escuchó. El que escuchó, digamos, el que vio por el Facebook o por YouTube, una vez. ¿Qué aprende? A ver, ¿se acuerdan del tema que vimos? La culpa. Era la culpa. ¿Y qué más? Resentimiento y remordimiento. Entonces, si nosotros no estudiamos, no nos recibimos de nada. Si no estudiamos, nos recibimos de carnales. Estamos en la mano de Satanás. Entonces, hermanos queridos, ¿cuántos años estudié yo para llegar a ser profesor de física y química? ¿Cuántos años creen? 4. Más 5 de la secundaria, más 7 de la primaria, no había jardín en aquel tiempo. Yo estudié 16 años para ser profesor de física y química, para ganar solamente dinero. ¿De cuánto me sirvió eso? El dinero era un pobre desgraciado. Pero nosotros no queremos estudiar la palabra para tener una vida que valga la pena y para poder tener una familia que valga la pena, para que nuestros hijos tengan las mejores chances de ser felices en medio de un mundo cada vez más patas para arriba. Y después decimos que amamos a nuestros hijos. Hermano querido, si usted no está estudiando, ¿cuál es el primer mandamiento que dice el Señor, el más importante de todos? Amarás a Dios. ¿Cómo? Por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. ¿Y cuál es el segundo mandamiento que es similar al primero? Amar a tu prójimo, ¿cómo?
Si no está estudiando la palabra, no me va a llamar. Por favor, gracias con tu amor. Si no, no, guárdate, estás bien, vos sos buenito ahí, pero no me ames, por favor. Porque si me amas como te amaba y no estás estudiando la palabra, no me ames. ¿Sí? Ignórame, mátame con la indiferencia y sé como los pasteles de indiferencia. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, si nosotros no estamos estudiando esto, no nos amamos a nosotros mismos. ¿Vamos a amar a nuestro hijo? Olvídate, no es cierto, eso es mentira, eso es engaño. Si no le traes a tus hijos a la iglesia para que escuchen la palabra, para que aprendan a adorar, si no le estás enseñando en la casa la palabra de Dios, no le estás amando a tu hijo. No te engañes, no es cierto. Esos buenos sentimientos es una cosa, amar es otra cosa, es otro nivel. Es como la felicidad, ¿no es cierto? Y la alegría. Ser feliz es un estado de ánimo permanente. Es un estado permanente, el gozo. La felicidad es la circunstancia. Entonces, por eso, hermanos queridos, nosotros no nos engañemos. Si estudiamos 5 minutos la palabra por día, ¿de qué nos recibimos? De burro. ¿Quién se recibió de algo estudiando 5 minutos por día? Nadie. Hay uno que ni 5 minutos, así que imagínense. Ni para aspirante a burro. Amén. ¿Por qué le digo así, hermanos queridos? Porque si nosotros no tomamos conciencia rápido, podemos perder cosas demasiado valiosas. Demasiado valiosas. Pero no tengo tiempo, no, sí hay tiempo. Tenemos que evaluar nuestras prioridades y darle a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Por eso yo le digo a Andrea, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío.